Esta noche estamos estudiando el principio, ¿verdad?, de la unidad. Es un principio que sirve para que la familia esté en victoria, para que la iglesia esté en victoria, para que la nación también esté en victoria. Acuérdate que hay ciertas cosas que el Señor revela en su palabra con respecto a esto, y hoy queremos darle una pasadita así como para que entendamos, ¿no?, que la unidad es muy importante. La unidad puede ser buena también para lo malo, y porque se dice que en la unidad está la fuerza, ¿no? Es un dicho casi comunista, ¿verdad?, porque lo utilizan mucho los comunistas, la gente socialista, para decir, ¿verdad?, que de hecho, ¿verdad?, si hay unidad hay fuerza, y eso, aunque lo dicen para maldad, ¿no? Vamos a ver que inclusive los demonios entienden bien ese principio en el estudio, pero nosotros debemos entenderlo aún más, porque aunque si se usa para maldad, tal vez la unidad para la ambición, para el orgullo, se utiliza la unidad para manipular, ¿verdad?, como lo es la política, por ejemplo. Tratan de juntar gente, ¿verdad?, para manipularla, para hacerle mal. Pero nosotros edificamos en la palabra de Dios, y nuestro motivo para buscar la unidad es que la unidad de nosotros es diferente a la unidad del mal, ¿verdad? Porque es el mismo principio, es para alcanzar victoria. Pero en el caso nuestro, ¿verdad?, la unidad significa que nosotros tenemos que poner sacrificio, humildad y respeto, ¿verdad? Son dos principios, el mismo principio, pero utilizado de una manera diferente. Y hoy queremos tocar, ¿verdad?, algunas áreas en las cuales sí de verdad que tenemos que procurar la unidad, ¿verdad? Tenemos que procurarlo porque es un principio que Dios nos permite tener para alcanzar la victoria, vuelvo y repito, para alcanzar la bendición, la cobertura. Muchas veces las personas no manejan estos conceptos, y cada quien por su lado, ¿verdad? Cada quien hace lo que quiere, y así no sirve, pues no llegamos a alcanzar la victoria. La semana pasada hablamos, ¿verdad, pastora?, del cuerpo de Cristo, de cómo funciona la iglesia, para qué fue la iglesia, ¿verdad? Y pudimos ver que cada miembro tiene su propia función, ¿verdad? Pero que el cuerpo, a pesar de ser muchos miembros, es un solo cuerpo, ¿verdad? Amén, así es. Un solo cuerpo, y es para Gloria el a Dios. propósito, ¿verdad?, que Dios lo puso. Y cada miembro es importante. Amén. Cada miembro aporta, cada miembro hace su función, y por eso es que el cuerpo funciona, ¿no? Entonces esto es algo que es muy revelador, y tenemos que utilizarlo, procurarlo en el matrimonio, procurarlo aún en las amistades, porque hay veces que los amigos son muy traidores, los amigos no son fieles, y es por falta de unidad, por falta de entender el principio, ¿verdad? Entonces es bueno que nuestros hijos conozcan, ¿verdad?, el principio, que lo conozca una nación. Por ejemplo, una nación que está dividida no va a prevalecer, ¿verdad? Y eso lo dice la palabra para comenzar, ¿verdad? Así es. Así que el poder de la unidad, ese es el tema de hoy en la noche, y como tú dices, la unidad es importante porque nos fortalece, nos da victoria, y eso es lo que tenemos que entender, que sin unidad no va a haber ni fortaleza ni victoria. ¿Por qué? Porque la división debilita. Y eso lo vemos siempre, cuando una familia se divide, se debilitan los hijos, se debilita todo el mundo cuando hay divorcio, y también una iglesia se debilita cuando hay división, o en el trabajo, donde quiera que tú estés, el gobierno se debilita. Y lo hemos visto últimamente aquí en los Estados Unidos, en la división que ha habido, se ha debilitado, en fin, vienen los ataques, no somos victoriosos. También quiero que por favor compartan con nosotros en la Biblia, en Lucas capítulo 11, y aquí nos habla acerca de una casa dividida contra sí misma. Y es importante que entendamos primero acerca de la división que nos habla en la palabra de Dios, y luego vamos a estar viendo cómo la unidad nos fortalece. Mira, aquí en Lucas capítulo 11 y verso 14 al 23 dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio. El mudo habló
y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzabú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belzabú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, ésta lo posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Y cómo lograr la unidad, hermanos? Esto nos habla de una división, ¿verdad, pastor? Pero ¿cómo nosotros vamos a lograr la unidad? En el perdón, porque el perdón trae paz y la paz trae unidad. Así es, hay varios textos que vamos a estar viendo esta noche, pero obviamente aquí Jesús, ¿no? Nos revela con amplitud. La unidad es sumamente importante y la revela con respecto a Satanás, ¿no? Dice, si Satanás está dividido, ¿cómo prevalecerá su reino, ¿no? Y, por ejemplo, en cuestión de política, ¿no? Los políticos siempre tratan de encontrar defectos, ¿no? En la sociedad. Y estos defectos ellos los explotan para poder dividir, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los políticos han encontrado que inventan, ¿no? Que aquí hay discriminación, por ejemplo, ¿no? Que hay discriminación contra los hispanos, los morenos, por ejemplo. Y entonces ellos le ofrecen a la gente que ellos van a resolver ese problema, ¿verdad? Al encontrar esos defectos sociales, por decirlo así, pero solamente es un invento satánico y político, ¿no? Para poder dividir, porque de esa manera ellos, ¿verdad? Se creen, ellos le dejan saber a la gente que ellos van a resolver ese problema, que en realidad no es un problema, pero que ellos lo hacen problema para que pueda existir división, ¿verdad? Para que haya un grupo de un lado y otro de otro lado. Ellos no se dan cuenta que al hacer eso, ellos están destruyendo el país, porque si el país está dividido, ¿verdad? El país no puede prevalecer. Y obviamente esto es cuestión de política, ¿no? Que es casi como manipulación, como hechicería, ¿no? Es como practicar ocultismo. Es tema para otro día, pero esto, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? de cómo funciona, ¿verdad? Y cómo el diablo divide. Dicho sea de paso, ya algo así como eso, ¿no? Nosotros tenemos que utilizarlo mucho, ¿verdad? En el concepto de que no todo el tiempo estamos de acuerdo en cómo alguien hace las cosas, ¿verdad? Así Y es. eso pasa en los matrimonios, por ejemplo, ¿verdad? Los matrimonios, para que haya unidad, inclusive entre los padres y los hijos, ¿no? Inclusive entre los mismos hermanos, porque hay veces que pasa que los padres no saben ministrar el principio de unidad a sus hijos. Así es. Entonces, Muy por eso importante. los hermanos tienen problemas desde chiquitos, ¿no? Hay favoritismos, Así es. ¿verdad? No se utiliza el principio correctamente. Uno tiene que tratar de guardar la unidad por todos los medios, en el matrimonio y en la familia, ¿verdad? Con respecto al matrimonio, yo sé que tal vez voy volando un poco, pero con respecto a la unidad entre la familia, siempre se tiene que utilizar el sacrificio, porque a veces uno tiene que sacrificar, tiene que tener paciencia, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con el amor. Acuérdate que la unidad del mal se hace con odio, con ambición, se hace con manipulación, con orgullo, con arrogancia, pero la unidad del bien, que es el mismo principio, pero nosotros lo tenemos que aplicar con diferentes valores, ¿verdad? Y los valores son como determinaciones que nosotros tenemos que tomar. El sacrificio es uno de ellos, ¿verdad? En la familia, porque no todo el tiempo todo va a ir bien. Así es.
¿verdad? Hay que sacrificar gustos, hay que sacrificar ciertas cosas que son nuestras, ¿verdad? Para poder hacer unidad. Yo compartía con mi esposa esta mañana que muchas personas, para la guerra, por ejemplo, es solo nomás hacer guerra, pero la paz lleva más trabajo, porque la paz lleva diálogo, ¿verdad? Hay que ponerse de acuerdo, hay que hablar las cosas, ¿verdad? Tratar de que las naciones no se invadan una a otra, ¿verdad? Que no haya abuso. Por eso yo dije que lleva sacrificio, lleva humildad, lleva respeto, ¿verdad? Y tenemos que enseñarle eso, ¿verdad? A nuestros hijos. Hay que practicarlo en el matrimonio, con lo mismo, ¿no? Quiere paciencia, ¿verdad? Quiere paciencia, pero hay que ser solícito en eso. Hay que buscar la unidad, ¿verdad? Y como tú hablabas del perdón y de otras cosas, ¿verdad? Como padres, ya hablando de la familia, como padres tenemos la obligación de que nuestros hijos sean unidos, para que cuando nosotros no estemos, ellos tomen ese papel que tenías tú, a lo mejor si es un hijo mayor, o que se puedan amar, se puedan apoyar. En fin, como padres necesitamos unir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ya de por sí el pecado original de Caín y Abel, que fue el odio, la rencilla entre hermanos, todo ese pecado vino sobre la humanidad. Entonces los hermanos regularmente siempre hay contiendas, siempre hay discusiones. Entonces como papás necesitamos tomar la obligación de unir a nuestros hijos. Y desde pequeñitos, a mí me gusta mucho cuando un padre le dice a un hijo, pídale perdón a su hermano porque usted le quitó su juguete. Y es algo importante porque no se pueden acostumbrar desde el principio a faltarse el respeto. Sí, porque tiene que ver con sacrificio, humildad y respeto, ¿verdad? Muchas veces hay competencia entre los hermanos, ¿verdad? Y no debe uno permitir, ¿verdad? Que se hagan bromas, que se hagan sarcasmos entre los propios hijos. Uno no debe fomentar eso porque, aunque usted no lo crea, esas son heridas que se van guardando en el corazón, ¿verdad? Y son rencillas que más adelante brotan en enemistades entre propios hermanos, que ya de por sí, como decía la pastora, hay una maldición en los hermanos, ¿no? Tiende los hermanos a envidiar al otro hermano, a tener guerra, a no llevarse bien, ¿verdad? Típicamente sucede mucho que los hermanos más pequeños siempre... como pasa con los padres, ¿no? Y los hijos, que los hijos se creen que saben más que los padres, ¿no? Y muchas veces pasa así, ¿no? Los hermanos pequeños a veces son muy rebeldes, muy malcriados con los hermanos más grandes, ¿verdad? Y viene siendo la misma enemistad esa, ¿no? Que existe desde el principio, ¿verdad? Que el diablo siempre está metiendo, ¿verdad? Para que haya división. Porque pues cuando hay división, pues definitivamente no va a haber cobertura de Dios, no va a haber bendición, no se va a llegar, ¿verdad? A tener la bendición que uno necesita. Por eso el Señor nos exhorta en la palabra de Dios a procurar, ¿verdad? En la crianza de los hijos, a procurar la ecuanimidad, la justicia, ¿verdad? No uno debe preferir un hijo más que a otro, o sea, tiene que hacer uno todo lo posible para que siempre todos tengan igual, para que nunca haya ningún tipo de rivalidad o envidia por favoritismos, ¿no? En las familias. Eso es muy crucial. Por eso no solamente en la iglesia se procura la unidad, sino que se procura desde la casa, ¿no? Desde el hogar, el poder inculcar, ¿verdad? El que, como tú decías, se busque la paz. Así es. ¿Verdad? Porque la paz es clave para la unidad. Y ahí hay un texto bíblico que teníamos, no sé si tenemos otro para que podamos ir a la escritura. Es importante, ahorita estamos hablando de padres e hijos, ¿verdad? Cómo los padres tienen que educar a sus hijos para que se amen. Pero también hay algo importante en la pareja, hablando ya de la pareja como testimonio con sus hijos. Tú no puedes estar peleando enfrente de tus hijos, porque ahí tú les estás dando un mal ejemplo a ellos. Tú quieres que no haya división entre dos hermanos, entre tus dos hijos, pues tú no tiene que haber división entre tu esposo y tú. Eso es importante porque lo que ellos vean de ti
eso es lo que ellos van a hacer. Son muchas cosas, ¿no?, que se pueden hablar esta noche, pero Así es. es importante ponerse de acuerdo, ¿no?, que es otro principio del que hablé. Si hay una petición de ir a algún lado o de comprar algo o de, no, que a veces un hijo solicita una cosa y otra, tienes que estudiar bien el espectrum de lo que está pasando. No puedes darle permiso a uno y no darle permiso al otro, porque eso causa, ¿verdad?, cierta división. Entonces es importante que cuando se discuten cosas que son de familia, el esposo y la esposa, ¿verdad?, pueden ir a un lugar aparte para poder discutir, ¿verdad?, lo que se está planeando o lo que se está pidiendo. Y hasta que no tienen un acuerdo, no pueden salir a dar su opinión, ¿verdad? Es por eso que los hijos muchas veces, como son pilas, ¿verdad?, y son inteligentes los niños, ellos saben quién es más flojo, quién es más estricto. Entonces regularmente, ya buscando la división, siempre van a ir a la persona que es más débil, ¿verdad?, o que siempre da permiso para todo, que nunca pone objeciones, ¿verdad?, y van a ir a pedir el permiso. Por eso es importante el acuerdo, ¿verdad?, que son principios bíblicos que son casi tonterías, ¿no?, pero si uno no lo utiliza, como dice la pastora, ellos van a ver dónde está la grieta, ¿no? El punto débil. Dónde está la grieta en esa pareja, y ellos lo van a saber detectar y siempre lo van a bombardear y van a saber utilizarlo para poder sacar beneficio, pero en realidad ser un beneficio, en lugar de ser un beneficio, perdón, es un punto débil que a su tiempo, ¿verdad?, y con los años, como estamos viendo hoy en esta situación que pasó en Miami Beach, ¿no?, de este edificio que se derrumbó, es precisamente porque a través de los años hubieron grietas, hubieron desperfectos, hubo descuido, no hubo mantenimiento, ¿verdad?, hasta un momento en que, ¿verdad?, tenemos un accidente, una catástrofe de ese tipo. Y Jesús lo dijo claramente. Todo esto es hablar de edificar sobre la palabra de Dios, porque cada quien puede tener opiniones, ¿no? Hay quien dice, no, dice, nosotros no tenemos problema. Maybe. O puede ser que sí, o puede ser que no. Pero regularmente, este tipo de cosas, aunque son boberías, lo resolvemos así rápido y no le pone mucha atención. Pero es necesario, porque eso va socavando, va erosionando, ¿verdad?, el corazón, la opinión, la vida de la gente, hasta que viene un momento en que tú ves el daño, ¿verdad?, que provoca el no procurar la unidad. Así es. Y hablando de lo que pasó en Miami Beach, yo vi un testimonio de una persona que perdió a sus padres en esto que pasó, y quiero decirte que fue algo muy lindo que él dijo acerca de sus papás, que siempre estaban unidos, ya unas personas mayores, y que ellos como hermanos querían ser como eran sus padres, porque estaban juntos siempre, todo lo hacían juntos, siempre procuraban la unidad de la familia, y eso les quedó como herencia a todos, un testimonio lindo de esa pareja. Fíjate, se fueron juntos, murieron juntos, pero eso es lo importante. ¿Qué es lo que tú vas a dejarle a tu familia? ¿Les vas a dejar contienda o les vas a dejar división? Exacto, y no, es un legado, ¿no?, que vale más que el dinero, pero debemos procurarlo, ¿no? Igual manera tiene que ver otra vez con sacrificio, humildad y respeto, ¿verdad? Muy importante, porque aunque hay opiniones, cada quien puede tener su opinión, pero es importante respetar la opinión de cada persona, los gustos de cada persona, y tratar de llegar a un punto donde podemos converger, ¿verdad?, para que haya diálogo y de esa manera para poder mantener la unidad, porque es sano mantener la unidad. Hay veces que no se puede, porque siempre va a ser, que alguien está demasiado rebelde, pero si Dios ve que tú procuraste lo más que pudiste, ¿verdad?, porque uno lo que tiene que hacer es mantenerse bajo la sombría y la cobertura de Dios. Amén. Y utilizar los principios de lo que Dios te enseñó. La Biblia lo dice bien claramente: si tu hermano tiene algo contra ti, procura, ¿verdad?, tener la unidad con tu hermano, procura reconciliar, pide ayuda, ¿verdad? Si después de un montón de trato y de probar no se puede, pues bueno, ¿qué se va a hacer? ¿No? O sea, pero Dios te deja la bendición a ti. Amén. ¿Verdad? Esto es como el perdón. O sea, tú no pides perdón para que la persona te pida perdón a ti. Tú pides perdón porque el perdón te libera, ¿no? Así es. Y es un principio también que Dios nos enseña. De hecho, perdón es dos palabras: pérdida y dádiva. O sea que es ganancia después de la pérdida.
cuando uno, porque alguien perdió, cuando te ofendió, tú perdiste, perdió la otra persona, pero recuperas, ¿verdad? Después de la pérdida puedes recuperar si tú utilizas, ¿verdad? Y tu corazón está sano, Así es. ¿verdad? Igualmente tiene que ver, ¿verdad? Con procurar la unidad. ¿Cuál es el otro Así versículo? es. Efesios capítulo 4, versos 3 y 4 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y ahí también podemos ver, tú tienes Juan capítulo 17, sí, pero no, vamos a 20, discutir pero ahí dice, Jesús oró para que seamos uno como Él es uno en el Padre. Sí, pero tenemos esta palabra acá que dice Amén. solícito, ¿no? Ahí podemos pasar toda la noche. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La palabra solícito quiere decir que uno tiene que estar bien diligente, tiene que ser primordial, no lo puede uno pasar por alto. Cada vez que uno ve que va a haber división, que va a haber contienda, uno tiene que inmediatamente curar eso, ¿verdad? Dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿verdad? Para tener paz, hermanos, hay que haber diálogo, tiene que haber mucha conversación, tiene que haber análisis, no son boberías. Cuando alguien se queja, cuando alguien, tú ves que tu corazón está mal, que hay herida, no lo dejes que siga caminando, ¿verdad? Procurar, no son tonteras, porque lo que para una persona es sencillo, para otra persona puede ser muy serio con respecto al resentimiento. Acuérdate que el resentimiento se convierte en una raíz de amargura, y la raíz de amargura se convierte en odio, ¿verdad? Y por supuesto ahí es donde viene la división. Entonces son cosas que a veces son mínimas y muchas veces uno no las ve, ¿verdad? Pero hay que trabajarlas. Dice en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamados, ¿verdad? En una sola esperanza y de vuestra vocación, ¿verdad? Y la palabra vocación es como profesión, ¿verdad? O sea, pues es como una carrera. Una de nuestras carreras es precisamente, ¿verdad?, guardar la unidad del Espíritu, porque eso es lo que nos trae bendición, nos trae cobertura, nos ayuda a seguir adelante. Y Jesús también, como decía la pastora acá, ora, y la oración que Jesús hizo fue precisamente por la unidad, ¿verdad? Él pudo haber orado cualquier otra cosa, bendícelos, dale sanidad, o sea, pudo haber orado muchas cosas. Pero Jesús oró, ¿verdad? Dice, como tú me enviaste al mundo, esto es Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me he santificado a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? Nuestros hijos van a ver el ejemplo nuestro, ¿verdad? Por eso es bien importante el poder inculcar, ¿verdad?, la unidad, para que todos sean uno. Fíjate, lo voy a volver a leer, dice, mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que una de las razones por las cuales no hay más gente convertida al Evangelio es porque hay mucha división en los creyentes, ¿verdad? Amén. La iglesia no está procurando la unidad del Espíritu, siempre se procura cualquier cosa menos el tener comprensión, sacrificarse, ¿no? No me trago a fulano, fulano me cae mal, ¿verdad? Y ahí viene el problema, ¿verdad? Especialmente en una sociedad tan marcada como la nuestra, ¿no? Hay personas que son muy nacionalistas, no creen en nadie más sino en ellos, en su país, ¿no? Cosas tontas que a veces uno no se da cuenta cuando ofende a otros, ¿no? Nosotros lo vemos a veces en las actividades cuando hacen comida a la gente. Alguien viene y mira un plato, ¿no?, que es un plato típico de algún país, que es algo que para ellos es buenísimo, ¿no?, porque fueron criados con esa comida. Y aunque a veces las comidas son un poco raras y todo, ¿verdad?, uno tiene que procurar la unidad del espíritu, ¿no? Uno no puede venir y decir, ¿qué es eso?, con esa cara así como quien dice, eso se ve horrible, ¿no? Sino que uno, de una manera inteligente, uno pregunta, dice, ¿qué es eso, verdad? ¿Qué tiene eso, verdad? Y uno quiere culturalizarse, porque hasta educación es
preguntar, porque hay veces que, por ejemplo, nosotros antes no comíamos comida de todos lados, ¿no? Y nos la estábamos perdiendo, porque hay comidas que son deliciosas de todos los países, ¿verdad? Entonces, pero uno tiene que tener mucho tacto, uno tiene que ser solícito en guardar la unidad, ¿verdad? Y en las iglesias principalmente, ¿no? La gente que son diferentes países, tienen rivalidades entre un país y otro, no digamos la rivalidad del color, de si es más prietico, si es más blanco, si tiene ojos azules, entonces ese relajo, uno tiene que ser inteligente hasta con los hijos, ¿no? Muchas veces hay un hijo que es diferente al otro y uno debe corregir las amistades, ¿no? Hay veces que la gente misma marca a tus hijos cuando adrede, ¿verdad? Y de una manera estúpida los discrimina, ¿no? O los marca. Uno debe ser solícito y estar siempre al tanto, que nadie te haga menos a uno ni al otro, ¿verdad? Muy importante eso. Lastimosamente eso se ve muy típico en los países nuestros, en la cultura nuestra. La gente es muy pesada, abusiva, la gente no se mide, no tienen filtro, dicen en Cuba, ¿no? Porque no dicen lo que sea. Hay gente que dice, no, dice, yo como siempre hablo con la verdad, yo digo la verdad. Eso no es precisamente correcto. O sea, la verdad sin gracia es una desgracia en lugar de ser una bendición. Así que no es solamente decir la verdad. Uno tiene que decir la verdad con humildad, con respeto. Y hay veces que si no es necesario, ¿verdad? No tienes que portarte de esa manera, porque hay gente que tiene una conducta destructiva, ¿no? Que no tienen respeto, ni educación, ni cuidado de hacer comentarios y de decir cosas, ¿verdad? ¿Se das cuenta? Porque, por ejemplo, si tú haces de menos un plato de alguien, ¿verdad? Una comida de alguien que para él significa mucho porque es típico de su país y lo ama, y si tú se lo haces a un lado, tú lo dividiste, tú te dividiste de esa persona porque no fuiste inteligente, porque no respetaste, porque no fuiste lo suficiente humilde o no tuviste suficiente sacrificio, ¿no? Como para manejarlo y decir, ok, bueno, tengo que respetar, ¿verdad? Eso es parte de tener unidad y sucede en todo, ¿no? Hay quien le gusta el piano, otro le gusta el fútbol, no precisamente tiene que jugar fútbol porque tú juegas fútbol, es músico, tiene un talento que Dios le dio, cosas así, ¿no? Que son bobas, pero es importante trabajarlo y ser uno inteligente cuando uno habla, ¿no? Así es, como cristianos tenemos que procurar la unidad, hermanos, si no, no somos cristianos porque el amor tiene que prevalecer en nosotros. Mira, aquí hay un ejemplo en la Biblia, si quieres acompañarme en Lucas capítulo 8 y verso 30, ahí nos habla del endemoniado gadareno y quiero decirte que al principio de la enseñanza vimos cómo los demonios se dividen, ¿verdad? Pero aquí vemos un ejemplo en la Biblia cómo los demonios estaban unidos y si los demonios están unidos en este pasaje, ¿cómo no nosotros que somos hijos de Dios nos vamos a unir? Mira, aquí es Lucas capítulo 8 y verso 30 al 32, dice el 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. No te voy a leer todo el capítulo, pero aquí Jesús le está preguntando al endemoniado gadareno, porque Jesús ya sabe qué es lo que él tiene adentro, pero le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Entonces, imagínate, aquí tenemos una muestra de lo que es los demonios unidos, ¿verdad? Pero mira, aquí apunté algo, la fuerza que mueve a los demonios es el odio. Pero nuestra motivación en unidad es el amor. Para todo esto se utiliza
el amor se utiliza para todo y lo vamos a estar viendo en Primera de Corintios ahorita en un ratito. Vamos a leer qué es el amor. Entonces, para hacer la guerra solo se necesita la fuerza y el odio, lo que tú estabas diciendo al principio, que para vencer, para hacer la guerra necesitamos fuerza y odio. Pero para mantenerse en paz se necesita diálogo, perdón, misericordia y gracia. Y entonces, si tú quieres, vamos a Primera de Corintios 13, y ahí no vamos a leerlo todo, pero en Primera de Corintios 13, el verso 4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así es. Así que esta noche ahí tienen, ¿verdad? Varios versículos. El principio es claro. Se necesita sacrificio, humildad, respeto, para poder ver las diferencias muchas veces, ¿no?, entre una cosa y otra. Pero uno tiene que ser solícito en guardar la unidad del espíritu, ¿no? Los demonios dijeron: legión me llamo, ¿verdad? Se considera que habían 2,000, una legión constaba de 2,000 a 10,000 soldados. Entonces se cree que adentro de este hombre habían de 2,000 a 10,000 demonios, pero uno solo hablaba, ¿no? Uno solo hablaba. Y aunque están los demonios en odio, en guerra, ¿verdad?, pero entienden el principio. Esa es la idea que Jesús dio desde el primer versículo. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, dando Jesús a entender que el diablo entiende bien que él tiene que estar unido, ¿no? Por eso es que se dice por ahí que en la unión está la fuerza, ¿verdad? Porque el diablo entiende bien claro que no puede haber división, porque si hay división no hay prosperidad y las cosas se caen. Entonces, como gente inteligente, ¿verdad?, que somos, debemos procurar esto en la iglesia, procurar esto en la sociedad, procurar esto en la familia. Amén. No dejar que nos manipule nadie, marcándonos como un grupo social, porque cada quien tiene la misma sangre, todos tenemos el mismo cerebro. Media vez Dios nos permite estudiar y capacitarnos, nosotros podemos llegar hasta donde nosotros querramos, ¿verdad? Porque el Señor es el que nos da la bendición y no debemos permitir en ningún lugar, ¿verdad?, ni tampoco ni por familia, porque a veces las familias mismas marcan, ¿no?, con división, y se crean rencillas, se crean envidias, se crean contiendas. Ni los padres deben educar mal a sus hijos en ese aspecto, ni nosotros tampoco en la iglesia, los pastores, ¿verdad?, debemos ser acepción de persona, porque eso es lo que divide, ¿no? Muchas veces se trata mejor a la persona que da plata que al que no da nada, y así sucesivamente, ¿verdad? No debe ser así. Debemos ser ecuánimes. El Señor ama a todo el mundo, ¿verdad? Y ahí está el texto que tú tienes, ¿no?, de Corintios, que es el texto que verdaderamente sella, ¿no?, lo que es en realidad el amor. Porque aunque uno no esté de acuerdo, aunque uno no le guste algo, uno tiene que procurar tener paciencia, tiene que procurar ser humilde, respetar, ¿verdad? No todo el mundo es como tú, no todo el mundo puede como tú. Es cuestión de fluir y de avanzar poco a poco, ¿verdad? Todo el mundo tiene siempre la oportunidad de aprender, nadie nace sabiendo, y así es como uno va, ¿verdad?, haciendo la obra de Dios, haciendo lo que toca. Y por supuesto, ¿no?, en la familia creo que es lo más importante. Es cierto que todos tenemos diferentes caracteres, ¿no?, y esto a veces no ayuda, pero lo más importante es tenerlo en cuenta, tenerlo como una revelación y procurarlo, porque eso es lo que te da la cobertura, la bendición, ¿verdad?, el favor de Dios. Así es, si queremos una familia fuerte, debemos de procurar la unidad entre nuestros hijos, entre nuestra familia. Si queremos un gobierno fuerte, también tenemos que procurarlo. Y quiero decirte que nosotros como pastores queremos la unidad de la iglesia. Y es importante, nosotros ahora estamos cumpliendo 27 años de ministerio y hemos visto cómo esta iglesia, a pesar de tal vez situaciones económicas, necesidades y todo, se ha mantenido
porque somos una familia, porque nos amamos, porque estamos pendientes los unos de los otros. Y quiero decirte que hay personas que a veces dicen, yo voy a la iglesia, pero no quiero hablar con nadie, no quiero hacer nada, solo quiero entrar y salir. Y yo quiero decirte que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú vengas y seas parte del cuerpo, porque nosotros, la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo tiene que tener sus funciones. No podemos tener una mano que no hace nada, que está inválida, porque entonces siempre la otra mano va a estar necesitando de la otra para poder recoger algo. Entonces todos somos necesarios en la casa de Dios, mis queridos hermanos. Por eso es importante la unidad. Como dijimos al principio, la unidad es algo que nos fortalece y nos da victoria. Nosotros vamos a salir adelante, vamos a lograr cosas, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Estando unidos. Y eso es lo que importa. Nosotros como pastores, siempre que tenemos problemas en el ministerio o algo, lo primero que hacemos es nosotros dos estar unidos, porque unidos nos sentimos apoyados el uno al otro y decimos, ok, vamos a poder, porque la fe que tal vez yo no tengo, él la tiene, o lo que él no tiene, yo lo tengo, así que todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Así es, se busca el acuerdo, ¿verdad? Y la unidad. Hablamos más de la unidad, ¿verdad? Y no es el tema del acuerdo, pero te das cuenta que cómo va ligado, que Dios gobierna el universo. Dios controla el universo, Él, ¿verdad? Por medio de leyes y principios. Y nos revela a nosotros esos principios y esas leyes para que nosotros podamos también, en cierto sentido, actuar como actúa Él, ¿verdad? O sea, Jesús lo dijo claramente, dice, si Satanás echa fuera los demonios, ¿verdad? Contra sí mismo está dividido. Y Jesús le dice, y si yo echo fuera los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Porque ya habían hijos de esta gente que habían creído en Jesús y echaban fuera demonios también. Y los echaban fuera en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque Él es el que manda y Él es el que nos da a nosotros el poder para lograr hacer lo que queremos hacer. Hermanos, esta noche, pues ahí les dejamos con esa palabra, medítela, piénsela, digiera la verdad, chequee los versículos. Ahí están las prédicas en YouTube, las guardamos ahí para que usted vaya y las vuelva a escuchar y envíenos sus preguntas. Si no lo sabemos, vamos y averiguamos, estudiamos otro poco más. Es importante también que nos mande su necesidad de oración, ¿verdad? Y así vamos todos uniéndonos, porque la oración más poderosa es la oración de la unanimidad, ¿no? Cuando el pueblo se une para orar juntos, ¿verdad? Acerca de algo, olvídate que Dios nos escucha, hermanos, y por eso es que vemos tanto testimonio de las oraciones que hacemos, porque las hacemos en un acuerdo, ¿verdad? Y las hacemos en unidad, porque eso fue lo que el Señor oró. Es más, la única forma que nuestros hijos van a ver que Dios está con nosotros es que haya unidad entre los padres, ¿verdad? Tiene que haber unidad entre los hermanos, para que si hay familia fuerte y unida, hay una iglesia fuerte y unida. Y si una iglesia es fuerte y unida, hermano, puede orar por una sociedad, para que también la sociedad pueda tener el beneficio de hacer las cosas en unidad, ¿verdad? Porque son los principios que Dios nos enseñó para poder funcionar. Amén, qué lindo. Así que esperamos en el Señor que esta palabra haga cabida en nuestros corazones y que podamos cambiar y que podamos pedir perdón. Es importante pedir perdón porque el perdón trae paz y la paz trae unidad. Así que si hay llamadas que hacer y pedir perdón, hagámoslas. O si en algo nosotros hemos ofendido a alguien, también dejemos el orgullo atrás y pidamos perdón, porque eso nos sana. Como tú decías el domingo en la prédica, que a veces muchas enfermedades, no todas, porque eso hay que aclarar, no todas las enfermedades, pero muchas enfermedades nos vienen a nuestra vida es por falta de perdón, ¿verdad? Y entonces y por el pecado, el pecado tenemos que ser sanos en nuestro corazón para que todo nuestro cuerpo esté sano, en el nombre de Jesús. Así que nos despedimos con esto. Mira, dice, salí de ti y han creído que tú me enviaste.
yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Qué tremendo, ¿no? Mírate tú nomás qué unidad, ¿no? Entre el Hijo y el Padre, y que Dios nos ha dado todas las Amén. cosas. Dice, si ya nos dio a Cristo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas, no? Y qué lindo esto que podamos entender, ¿verdad? Que cuando hay unidad, hermanos, no hay, esto es mío, esto es tuyo, no. Dice que tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Cuando comenzó la iglesia, en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo, tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Y se ayudaban uno con otro. No había envidia, no había esa contención, esa competencia, sino que había esa cobertura de Dios, ¿verdad? Y los principios estaban funcionando bien. Por eso la iglesia tuvo tanta efectividad en el principio y necesitamos volver ahí. Así que Dios los guarde y los bendiga, Amén. hermanos. Gloria a Dios.